Bienvenidos a casa. Bueno, una de las razones por las cuales estamos hablando de esta serie es porque el Señor hace un tiempo me llevaba a entender que hay obstáculos que impiden que nuestra vida sea avivada. Hay cosas que en nuestra vida son como obstáculos, estorbos, que nuestra vida esté despierta en Dios. Y uno de ellos es la cobardía. ¿Sí? La cobardía. Porque la cobardía nos da miedo, provoca miedo en la persona. La cobardía te hace imaginar cosas que quizás nunca vayan a suceder, ¿no? A veces decimos, ay Señor, si voy a tal lugar, ¿qué tal si no me acepta? ¿Qué tal si no me escucha? ¿Qué tal si no me alcanza? ¿Qué tal si no soy capaz de hacerlo? De tal manera que la cobardía, no solamente en el ámbito cristiano, sino en el ámbito general, te frena, te obstaculiza para avanzar, para ir al siguiente nivel. Y dice la palabra de Dios, fíjese que una de las cosas, sí, el obstáculo para el avivamiento del día de hoy que estamos estudiando es la cobardía. ¿Por qué? Porque es importante hablar de esto. De hecho, estuve estudiando un poco en esta semana. Casi que todo video que me salió en internet, el Señor lo llevaba hacia este tema. Yo sabía que Dios quería hablar acerca de este tema. Para los que pudimos la oportunidad de estar ahí con la hermana Miriam el día martes, que fue un día de visitación en hogares, yo hablé acerca de la historia de un hombre que se llamaba ¿cómo? Gedeón. Y este hombre era un hombre que en algún momento de su vida tiene un llamado de parte de Dios. Pero la palabra de Dios dice que él tiene miedo, ¿sí? Que él empieza a ponerle pretextos a Dios. Y yo decía, Señor, ¿por qué es tan importante para ti que como cristianos quitemos la cobardía de nuestro corazón? Y Dios me decía, porque la cobardía es un obstáculo para que yo pueda hacer algo grande en sus vidas. La cobardía es un obstáculo que el enemigo ocupa. Y dice, mira, el enemigo, dice la palabra de Dios, que utiliza diferentes artimañas. En otra palabra más fácil de entender, estrategias, ¿sí? Él busca las estrategias de tal manera que usted y yo, ¿qué pase? Que no cumplamos con el propósito que Dios diseñó para nosotros. El enemigo va a buscar de todas las formas. Vimos la semana pasada la apatía, ¿verdad? Cómo va a volvernos indiferentes, apáticos, sin ganas de congregarnos, sin ganas de orar, sin ganas de leer la Biblia. Pero hay otro obstáculo. Y este obstáculo es, ¿cómo se llama lo que dije que es el título? La cobardía, un obstáculo para el avivamiento. Y cuando yo estudiaba un poco acerca de este tema, me doy cuenta que en el libro de Apocalipsis, y vamos a empezar con nuestro primer versículo bíblico, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, mande. Es que la vez pasada fue la crítica, no sé. La crítica. ¿Cuándo fue la apatía? La crítica. No, fue la apatía. Y la crítica fue hace 3 semanas atrás. Que la subimos ahí en el internet, en el YouTube, para que escuche el audio de la predicación. Fue la apatía, y antes de la apatía fue la cobardía, fue con la que la crítica, con la que comenzamos. Amén. Crítica, apatía, y hoy es cobardía, ¿verdad? El domingo 12 de octubre fue tema central: Jesús es el Cristo, cree y vive. No, eso no fue aquí. Sí, fue aquí porque... Eso fue el tema de la escuelita bíblica, de lo que siguió después de la predicación, lo que enseñó mi esposa Jenny cuando estaba compartiendo con ustedes en el televisor. Cierto, sí, pero la apatía sí fue la de la semana pasada. 12:09 la apatía. Así es, sí. Así es. De hecho, pues ahí usted va, ahorita estoy grabando el audio, y usted va a poder encontrar esto en YouTube y en Facebook. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Y mire, fíjese, la apatía, la cobardía, ya me estoy regresando atrás. La cobardía es un obstáculo bien feo. Bien feo. ¿Por qué?
Porque Satanás sabe el potencial que usted y yo tenemos. Apocalipsis 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Satanás sabe el potencial que usted y yo tenemos en Dios. Si Satanás no lo supiera, no haría cosas para obstaculizar que nosotros crezcamos en el Señor. ¿Sí lo escuchó bien? Satanás sabe el potencial que Dios ha depositado en usted. Satanás tiene miedo de que usted sepa lo que Dios puede hacer con usted. Y dice, ¿cómo dice? Quien ya lo tenga puede leerlo. Apocalipsis 21, puede leerlo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muy bien. ¿Cómo comienza la lista? Hay una lista de personas que no van a entrar, dice la palabra de Dios, al cielo nuevo y a la tierra nueva. La primera persona que está en lista, ¿quién es? El cobarde. Después sigue el incrédulo. Y bueno, la lista pues menciona varios pecados, varias situaciones que nos impedirían llegar a Dios, a heredar esa promesa de cielo nuevo y tierra nueva en el cielo, estar en su presencia. Pero quiero que usted ponga atención en esto. Dice el cobarde. El cobarde, y si yo resumo esto y me voy a lo último, dice, él no tendrá parte con Dios. La cobardía no entra en el cielo. Cuando yo estaba leyendo un poco acerca de la cobardía, yo me di cuenta que la cobardía te limita. La cobardía te obstaculiza para poder avanzar en Dios. Y hay varios ejemplos en la Biblia. He sacado algunos por ahí buscando. Uno de ellos está en Éxodo capítulo 3 y 4. Es decir, los dos capítulos. Éxodo 3 y 4. Éxodo 3 y 4. Éxodo capítulo 3 y 4. Todo el capítulo 3, todo el capítulo 4. Ven, lo voy a leer el 3 como corridito y el 4 también. Pero yo quiero como ir ahí por ahí entendiendo lo que el Señor está hablando a través de esta historia bíblica. Ven, Éxodo capítulo 3 y Éxodo capítulo 4. Usted quizás, para aquel que ha tenido oportunidad de leer el libro de Éxodo, sabrá un poco acerca de esta historia y ya entiende un poco del contexto de lo que vamos a hablar. Pero para quien no, esto quizás es nuevo y es bueno saberlo y es bueno poder leerlo, poder estudiarlo y poder analizarlo. Amén. Éxodo capítulo 3 y capítulo 4. Amén. Ya que esté ahí, dice así. Apacentando, ya estamos todos, ¿verdad? Amén. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. ¿Cómo dijo? Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces quiero que usted se detenga un poco aquí. ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? Y Dios entonces le está dando a Moisés un llamado. Eso significa que Dios le está dando un llamado. Moisés, Moisés. Y él responde: aquí estoy. Heme aquí quiere decir: aquí estoy. Y dice la palabra de Dios: y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. ¿Cómo dice? Tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dice: y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias.
y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo y de Sión posterior de todos los feos. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Hasta este momento Moisés dice: muy bien, Dios, me parece muy buena tu idea. ¿Por qué? Porque Moisés era de nacionalidad hebrea. ¿Ven? Él era hebreo y había tenido la oportunidad de nacer en la casa del faraón. Entonces Moisés en un tiempo también estuvo viviendo entre los faraones, entre los egipcios, y tenía poder sobre los hebreos. Y Moisés entonces recibe un llamado de parte de Dios que le parece congruente. Estamos en Éxodo capítulo 3. ¿Sí? Que le parece congruente, ¿verdad? A Dios le está diciendo: Moisés, ya es tiempo de que mi pueblo reciba libertad. ¿Sabe cuántos años llevaba el pueblo de Israel siendo esclavo de Egipto? ¿Cuántos? No, más, mucho más. Más. Vamos a los cientos. Llevaba 400 años de esclavitud. Entonces Dios le dice a Moisés: Moisés, es tiempo que este pueblo sea libertado. ¿Sí? Es tiempo que este pueblo sea libertado. Y Moisés dice: me parece bien tu idea, Dios. Pero Moisés nunca imaginó que al hombre que Dios quiere usar para traer libertad al pueblo de Israel era él. Y por eso vamos a leer esta historia y vamos a ir entendiendo cómo Dios le da un llamado a Moisés, un hombre que dentro de sus capacidades se creía incapaz de hacer las cosas. Y dice la palabra de Dios, ¿en qué versículo vamos? Ahí sí usted siempre me tiene que ayudar, porque como yo volteo allá, pierdo por acá la Biblia. ¿En qué versículo vamos? En el 9, muy bien. Dice así entonces, capítulo 3, versículo 9. El clamor pues de los hijos, si lo leí, voy al 10. Dice así: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y Moisés, yo creo que se quedó congelado. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Te has preguntado quién soy yo? ¿Te has preguntado para qué existo? Moisés dice: oye, todo iba muy bien, Dios, pero ¿quién soy yo? ¿Qué estaba viendo Moisés en él? ¿Qué estaba viendo Moisés en él? Atención, la pregunta es para todos. ¿Qué estaba viendo Moisés en él? Su incapacidad. Tenía cobardía, ¿cierto? Pero él estaba viendo sus deficiencias, sus incapacidades. Estaba viendo sus desvirtudes. Y dice la palabra de Dios entonces, ¿cómo sigue en el versículo 11? Entonces Moisés respondió a Dios. Vamos al 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios: he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Él les dijo en versículo 14: diles: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Ahora, usted podrá preguntarse: pero ¿qué cosa quiere decir Dios con yo soy el que soy? Cuando vemos la palabra de Dios en todo su contexto general, entendemos que Dios se presenta como yo soy, siempre. ¿Sí? Yo soy, ¿qué dice la palabra de Dios? El alfa, el omega. Yo soy la puerta. Yo soy la vid. Yo soy el camino, dice la palabra de Dios, la verdad y la vida. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu sanador. Yo soy el que pelea tus batallas. Ahora, en una traducción hebrea o una traducción está Jehová Rafa, que es el que sana. Amén. Está Jehová Jireh, que es el Dios que provee. Amén.
Entonces, el yo soy se presenta como... ¿Por qué cree usted que Dios se presenta como el yo soy? Porque Él es todo. Y no solo eso, porque Él es todo lo que tu vida necesita en todo tiempo. Cuando Israel estaba enfermo, Jehová era Jehová Rafa, el yo soy tu sanador. Cuando el pueblo de Israel experimentaba la derrota, estaba experimentando la dificultad, Él se presentaba como Jehová, el que peleaba sus batallas. Y no, ahí, perdón si no recuerdo mucho si es Tzidkenu o Nisi, pero Dios se presentaba en ese nombre. Y cuando el pueblo de Israel tenía necesidad de algo, el Señor se presentaba como Jehová. ¿Cómo se llama Jehová el que provee? Jehová Jireh. Y Dios se presentaba como el proveedor. Entonces, como dice nuestra hermana Cecilia, Él se presentaba como lo que tu vida necesitaba. Entonces, aunque Moisés quizás no entendía eso, Dios le estaba diciendo a Moisés, tú eres todo lo que necesitas. El pueblo de Israel, yo soy todo lo que ellos necesitan para vivir. Yo soy, dice el Señor. Yo soy, te envía. Y cuando entonces dice la palabra de Dios, estamos en el siguiente versículo, en el versículo 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Versículo 17. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción en Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le dirás, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Ahora Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés, lo que tú vas a hacer no es sencillo, porque ese hombre, el faraón, es muy testarudo, muy cabezón, y no va a querer dejarlos ir tan fácilmente. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 20, yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. A ver, ¿esto era algo que Moisés estaba viendo o que iba a ver? Que iba a ver. Pero Moisés estaba recibiendo una promesa ¿de quién? De Dios. Y dice la palabra de Dios que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice lo hace y lo que Él habla lo ejecuta. Entonces Dios le estaba diciendo a Moisés, yo voy a hacer que el pueblo sea libre. Pero Moisés, las cosas no van a ser fáciles. Ese hombre va a ponerse medio duro. Pero ve, porque yo estoy contigo. Entonces me gustaría que siguiéramos leyendo, porque esta historia tiene el énfasis de este tema que se llama la cobardía, un obstáculo para el avivamiento. Versículo 21. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pediré cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis Egipto. Ahora, usted puede decir, pero ¿para qué querían eso? Si iban al desierto, no iban a pasear a una pasarela. Hermanos, eso les pertenecía. Cuando Egipto se mete en el pueblo de Israel, no solamente les quita la libertad, sino que les quita todas sus pertenencias. Y Dios le dice, yo quiero que se lleven aquello que el enemigo les quitó. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 1. Recuerde, estamos leyendo el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Éxodo. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. ¿Por qué? Porque Moisés no se iba a presentar ante cualquier persona. Antes de presentarse al faraón,
se iba a presentar a los ancianos de la casa de Israel. Era un grupo de personas que era como un liderazgo activo, aunque estaban esclavizados, tenían liderazgo dentro del pueblo de Israel. Aún ellos estaban teniendo un cuerpo, ¿verdad?, de ancianos, como la palabra de Dios lo dice, de sacerdotes, los cuales tomaban decisiones para el pueblo, las que se podían tomar, ¿verdad? Y Dios le dice, ve y habla con ellos. Y Moisés dice, no me van a creer. ¿Qué estaba viendo Moisés? Estaba viendo la incapacidad que él podía tener en su propia persona. No me van a creer, Dios. Y Dios como diciéndole, Moisés, te van a creer. Yo imagino a Dios hablando ahí con Moisés, y Moisés vuelve a decir, Señor, no me van a creer. Y Dios, que sí te van a creer. Y él, no me van a creer. Y entonces la palabra de Dios dice en el versículo siguiente, 2, y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando fue llamado? 80 años tenía Moisés cuando fue llamado. ¿Para qué ocupaba Moisés la vara? Para sostenerse. A veces yo me pregunto, ¿no? Yo digo, ¿hay algo imposible para Dios? No lo hay. Tu edad no es una limitante para Dios. Tu economía no es una limitante para Dios. Tu nivel social no es una limitante para Dios. El conocimiento que tú tienes acerca de la palabra no es una limitante para Dios. ¿Qué es la limitante para Dios? La cobardía. De verdad. Dios no le estaba preguntando a Moisés, ¿crees que van a creerte? No. Dios le estaba diciendo a Moisés, cuando tú vayas, ellos te van a creer. Y entonces Dios le dice, Moisés, ¿tú qué tienes en tu mano? Moisés dice, pues esta vara, Dios, con la que ya me sostengo, porque ya no puedo sostenerme a veces por mis propias fuerzas. Y dice la palabra de Dios, en el siguiente versículo, ¿verdad? Versículo 3, él le dijo, échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Quiero que usted ponga atención en esto. ¿Qué cree que Dios quería mostrarle a Moisés a través de esta situación que él permitió? Quería mostrarle su poder. Quería mostrarle que con la nada Él hace todo. Que a lo que está muerto, Él le puede dar vida. Que lo que tú tienes, si tú se lo das, Él lo puede hacer grande. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara. Perfecto, Moisés. No necesito más. Hoy Dios te pregunta a ti, María, Irma, Sofía, Diani, Cecilia, ¿qué tienes en tu mano? No decir, tengo un celular, ¿verdad? No está mal. Una lápiz, una pluma. Como el Chavo del 8, ¿verdad? ¿Qué tienes en tu mano? Dedos, y en los dedos uñas, y en las uñas dice el Chavo mugre, y en la mugre microbios. No, eso no es lo que Dios le está diciendo. No, lo que tú tengas, lo que tú me puedas dar, eso yo lo puedo hacer en grande. Yo me imagino, Señor, ya no tengo nada, solo una vara, 80 años. Solo tengo una vara aquí en mi mano. Moisés, con eso yo puedo hacer algo grande. Después vemos otra prueba del poder de Dios. Siguiente versículo. 5. Por esto creerán que se ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él la volvió a meter en su mano, en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como en otra carne. Quiere decir, había sanado. Y Dios le estaba diciendo, Moisés, te quiero demostrar quién soy yo.
yo soy Jehová el que sana. Yo soy Jehová el que sana. Justamente esta semana tenía oportunidad de escuchar una predicación de mi cuñado que estaba compartiendo allá en la iglesia, y la verdad me pareció muy interesante, porque muchas veces nosotros pensamos que la sanidad solo tiene que ver con el cuerpo, pero la sanidad es una sanidad completa. Y Dios le estaba diciendo a Moisés: Moisés, yo puedo sanarlos. ¿De qué? Del pecado. ¿De qué? De su manera de vivir. Yo puedo sanarlos. Yo puedo quitar la lepra. La lepra representa maldición. La lepra representa el pecado, la iniquidad, la inmundicia. Y Dios le dice a Moisés: mete tu mano y sácala. Yo puedo demostrarte que yo puedo sanar al pueblo de Israel. Yo puedo sanarlos. Dice la palabra de Dios, entonces versículo 7, ¿verdad? No, versículo 8. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en la tierra, y se cambiarán aquellas aguas, y tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. ¿Qué le estaba mostrando Dios acá? Su poder. Dios le estaba mostrando su poder, su magnificencia. Entonces, versículo 10, dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de ¿qué? De fácil palabra. Ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Algunos teólogos creen, y digo, aquí no lo dice así, pero yo pienso también como ellos, que Moisés tenía una limitación al hablar. Quizás era tartamudo, o quizás tenía un problema de pronunciar palabras, no sé. Dice que era torpe al hablar. Me imagino que más era como de los que no pueden decir la R y dicen ed o cosas así, ¿no? No era fácil de palabra, dice la palabra de Dios. Moisés no podía hablar de manera fluida como usted y yo lo hacemos. Soy tardo para hablar, dice. En otras palabras, puede traducirse como: quizás soy un tartamudo. No lo dice así. Muchos teólogos concuerdan que quizás era un tartamudo. Pero mire, yo no estoy para analizar si era o no tartamudo. Lo que dice aquí es que él estaba poniéndole a Dios ¿qué? ¿Vale? Un obstáculo, ¿cierto? Pero la palabra que me gusta más, estaba poniéndole un pretexto. Ah, Señor, no soy bueno para hablar. Imagínese Dios hablando tanto rato con Moisés para que Moisés le diga: primero, ¿qué fue lo que primero dijo? No me van a creer. ¿Y ahora qué le está diciendo? Dios volvió a hablar de un montón de cosas. Y ahora dice: Señor, soy torpe para hablar. ¿Te das cuenta que Dios quiere y puede hacer algo grande en nuestras vidas, pero que nosotros somos los que muchas veces les ponemos a Dios límites? Señor, no puedo, no sé, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando tú lo intentas, dejas de depender de tus fuerzas y comienzas a depender de las fuerzas de Dios. ¿Qué pasa? Que cuando tú y yo nos atrevemos a hacer algo, el Señor va por nosotros. En algún momento Jesús está hablando con sus discípulos, y hablando allí con sus discípulos, los discípulos le decían: Señor, ¿qué haremos cuando nos pregunten y cuando tengamos que exponer de tu mensaje? Y Jesús les dice algo muy sabio, le dice: no se preocupen, amigos, que cuando yo les permita estar en un lugar como esos, yo pondré las palabras en su boca. Yo voy a ser el que va a poner las palabras en su boca. Cuando tú te atreves a decirle sí a Dios, el Señor hace cosas grandes y maravillosas que jamás imaginaste que el Señor pudiera hacer a través de tu vida. Pero eso quiere decir que tú y yo tenemos que quitar de nosotros la cobardía. El decirle: Dios, yo no puedo.
yo no sé, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Pablo decía, diga el débil, fuerte soy, porque el débil hablaba por fe. Porque sí, aunque podría yo no saber mucho de la palabra, cuando yo comencé a predicar de la palabra de Dios, yo no sabía mucho, pero yo me aventé a predicar la palabra de Dios. Sí, quizás, como dice un pastor, ahí cuatrapeaba los de la Biblia, ¿verdad? El Éxodo lo pasaba al Nuevo Testamento y el Apocalipsis al Antiguo, pero uno comienza como caminar, cayéndose, y se vuelve a levantar. Porque un cristiano no es alguien perfecto, es alguien que constantemente cae quizás cuando está comenzando, pero se vuelve a levantar. Y dice la palabra de Dios que entonces Moisés le dice, Señor, soy torpe de lengua, versículo 11 ahora. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? Wow, Dios es demasiado directo, ¿eh? ¿Quién le dio la boca al hombre, Moisés? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Yo tengo una abuela de 70 y algo años. Tengo 2 abuelas, entonces Dios me ha permitido la oportunidad de tenerlas aún con vida. Y una de ellas se llama Hilda. Ella, una de las cosas que nos contaba hace un tiempo, que a ella Dios le enseñó a leer leyendo la Biblia. Entonces, para Dios no hay un límite. El límite se lo ponemos nosotros. Ella, siendo ya una persona adulta, en su vida nunca había leído, pero que cuando comenzó a leer la Biblia juntamente con la pastora, el pastor que en su tiempo le ayudaron, ella comenzó a leer la Biblia. A veces hay gente, y yo sé que aquí quizás no es el caso, todos ustedes saben leer, pero hay gente que uno le va a predicar la palabra de Dios y que prefiere solo oír que esforzarse a aprender a leer. Ay, no, es que yo no tuve oportunidad para estudiar. ¿Y qué? Mi abuela tampoco. ¿Sí? A veces nosotros queremos ponerle límites a Dios y decir, Señor, es que nos queremos hacer como la víctima. Ay, yo no sé, yo no fui a la escuela, a mí no me enseñaron a leer mis papás. ¿Y qué? Tú debes de esforzarte para salir adelante en la vida, no solo en Dios, sino en general en todo. Tú tienes que esforzarte y ser valiente para hacer cosas grandes en Dios. Dice la siguiente parte de la Biblia, versículo 13, y él le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó. Mire, yo creo que Dios dijo, ay no, esta cabeza. Y dijo, no conozco a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien. Y he aquí que él te saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás señales. Dios le estaba diciendo, Moisés, yo puedo hacerlo, yo quiero hacerlo. Gracias. Y yo voy a hacerlo. Yo voy a hacerlo. Amén. Yo voy a hacerlo. Yo quiero que podamos estudiar también la historia de Gedeón brevemente. Jueces capítulo 6 del versículo 1 al versículo 18. Para que nos quede bien claro. Yo sé que usted ya lo ha leído. Yo sé que usted ya lo ha escuchado. Jueces capítulo 6 del versículo 1 al versículo 8. No, Jueces capítulo 6 del versículo 1 al versículo 18.
¿Listos? Jueces. Es después de Josué, es el 7º libro de la Biblia. Después de Josué es Éxodo, Levítico, Josué, Jueces. Ajá. Sí. Capítulo 6, versículo 1 al 18. ¿Ven? Como que se siente ya el bochornito, ¿verdad? Dijeron que iba a llover. Capítulo 6, versículo 1. Amén. Capítulo 6, versículo 1. Ya estamos allá, vamos así. Dice así. ¿Ya todos? ¿Sí? Amén. Bien, dice así. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Pero sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, ¿verdad? Y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra de Israel para devastarla, de este modo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel entonces clamaron a Jehová, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Fíjese cómo tiene como correlación con lo que habíamos leído en el Éxodo, porque Dios les está diciendo lo que hablábamos el día martes cuando estábamos compartiendo con la hermana Miriam: el pecado te trae esclavitud, ¿sí? Pero Dios te trae libertad. Versículo 9: os libré de la mano de los egipcios y os de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abirecita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo ¿de quién? De los madianitas. ¿Por qué creen que escondía el trigo? Para que no se lo robara. Entonces era un hombre que tenía miedo. ¿A qué? A quedarse sin provisión, porque los madianitas eran terribles. Los saqueaban, se llevaban a sus mujeres, a sus hijos. Eran una causa fea. Dice la palabra de Dios en el versículo 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cómo Dios lo ve? Como un hombre esforzado y valiente. Y Jehová respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y en dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová no nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Fíjese cómo Dios le está diciendo: ve. Así como Moisés le dijo: ve, Dios le está diciendo ¿a quién? A Gedeón: ve. Ahora, yo me doy cuenta que Dios no llama al más preparado. ¿Por qué? Porque Gedeón era un hombre de guerra. Gedeón era el menor. Dice el siguiente versículo 15, ¿verdad? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Había 2 obstáculos para él. Bueno, que él pensaba que eran obstáculos para que Dios hiciera algo en él. ¿Cuáles son? Pobre y
pobre y pequeño en edad. De acuerdo a lo que se establecía en el tiempo pasado en Israel, era que los que iban a guerra eran los hijos mayores, no los menores, ¿sí? Los que iban a pelear eran los mayores, no los menores. Entonces, él está diciendo a Dios, Dios, hay dos obstáculos. Primero, soy pobre. Y segundo, no soy el hijo mayor, no soy de los mayores. ¿Has puesto tú alguna vez alguna limitante parecida a la de él? Señor, no tengo dinero. Señor, no tengo la estatura. Vamos a hablar, pero no hablo del tamaño, sino de no tengo el conocimiento. No sé cómo decirlo. ¿Sí? No tengo las palabras, ¿verdad? No tengo la inteligencia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios entonces, Jehová, versículo 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. O sea que de Gedeón dijo, Señor, si de veras eres tú, dame una señal. ¿Ah? Y versículo siguiente, 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque de mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina y puso la carne en su canastillo y el caldo en una olla y sacándola se presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Jehová, de Dios, le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él así lo hizo y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió el fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Versículo 22, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Versículo 24, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, el cual llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Nofra de los avirecitas. Bueno, yo le invito a que lea más la historia de Gedeón. No quiero solo leer la historia de Gedeón, quiero leer otros 2 versículos más, pero yo quiero que usted ponga atención en una cosa, porque el énfasis no es la historia de Gedeón, sino la cobardía que Gedeón tenía para no ir a la batalla. Yo sé que pelear no es cosa fácil, y no hablo de pelearse contra su vecino, no hablo de pelearse contra su hermano, no hablo de pelearse con la esposa, ¿verdad? Hablo de una guerra espiritual. Pablo dijo, porque vuestra lucha no es contra carne ni sangre. Mi pelea no es contra una persona, es contra el espíritu que posesiona el corazón de la persona. Entonces, cuando yo leo estas palabras, me doy cuenta que Gedeón iba a afrontar una lucha, pero más que una lucha física, era una lucha espiritual. Y Satanás ya tenía postura en el corazón de Gedeón, como lo tenía también en el corazón de Moisés. ¿Cómo? A través de la cobardía, a través de los límites que ellos mismos se habían preestablecido en su cabeza. Señor, yo no puedo. Mire, yo quiero decirle una cosa. Cuando nosotros comenzamos a venir, hace ya 6 años, casi 7, pues a veces había momentos en los cuales veníamos y bendito sea Dios, había economía para venir, ¿verdad? Pero a veces era más difícil porque no había mucha economía para venir. Y aunque no está muy lejos, pues tampoco es gratis el camión, ¿verdad? No me subo y le sonrío y me deja subirme a su camión. Pero cuando yo me atreví a creerle a Dios, empecé a ver su provisión. ¿Amén? Empecé a ver que Dios proveía para pagar los camiones. Empecé a ver que Dios bendecía, ¿verdad? Yo recuerdo, quiero contarles un testimonio. Yo recuerdo que una vez, pues nosotros, usted sabrá, ¿no? Que el mismo camión que te trae es el mismo camión que regresa. Cuando uno llega acá a las 4 los martes y regresa, o el día que llegue, cuando usted llega a la hora que llega, si lo agarra de regreso, en la misma hora es el mismo camión que regresa. Bueno, yo recuerdo que en esa ocasión no teníamos mucho dinero
Y recuerdo que pues sí, teníamos lo necesario e indispensable para venir y regresarnos. Pero Dios hizo una obra maravillosa, de verdad. Ese testimonio nunca se lo he contado. Le conté el otro de la vez pasada de los panes y las galletas. Pero yo recuerdo que primero nos subimos. Recuerdo que había predicado en ese camión porque a veces llevaba la guitarra y les preguntaba si podía cantar unas alabanzas. Y no para pedir dinero. Siempre yo comenzaba con el mensaje de decir: yo no quiero tu dinero, quiero tu tiempo. Eso vale más para mí. Y yo recuerdo que cuando agarramos el camión de vuelta, yo le pagué con uno de 100 al camionero, ¿no? Y cuando le pago con el de 100, me regresa 50, ¿no? Bueno, en ese entonces se cobraba 40, ahorita ya cobra creo que 50, no sé, ya tiene rato que no me muevo en el camión. Pero cuando yo le pagué, él me regresa el monto como si nada más me hubiera cobrado uno. Y le digo: pero somos 2. Y él sonriendo me dijo: así déjalo. Y usted puede decir: hermano, son 50 pesos. Pero eran 50 pesos que yo ya no tenía más que para pagar mi último camión para regresar a Veracruz. Cuando tú le crees a Dios, Él se encarga de proveer. Recuerdo el testimonio de J.C. Maker, que por ahí les invito a que usted lo busque. Se llama, así búsquelo, J.C. Marker, ¿no? Recuerdo que este varón cuenta un testimonio mucho más profundo que el mío. El mío es una cosa básica, ¿verdad? Una cosa pequeñita. Yo soy un mini misionero, no me considero como él, que él dice su historia, que Dios le dice que vaya a predicar a la Unión Soviética en ese entonces, para hacerles no el cuento, sino la historia, porque esto es una historia verídica. Dice que él, no recuerdo si se ha quedado sin dinero. Él estaba misionando, tenía 20 años más o menos, estaba bien joven. Y dice este varón que estando allí, en ese lugar, se le acaba el dinero y no tiene familia, no habla el idioma, no tenía dónde dormir, no tenía que comer ese día. Entonces él dice que se vio que había una panadería y dice GC que ahí en la panadería veía que había un hombre con una cosa, ¿verdad? Ahí, y que él, cuando la gente salía, creo que tocaba el violín, no recuerdo si era músico, tocaba un instrumento. Y dice GC que cuando la gente salía le echaba una moneda ahí, ¿no? Y dice que entonces él pensó en su mente y dijo: pues voy a hacer lo mismo, ¿no? Voy a ponerme afuera de la panadería, extender mi mano para que la gente me dé dinero. Y dice él que en ese momento Dios le habló a su corazón y le dijo: GC, GC significa Juan Carlos, así le dicen, GC Maker, es su apellido. Dice que le recordó el Salmo capítulo 37, que yo cito mucho, donde dice: joven fui envejecido, y nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y Dios le dijo: tú no vas a mendigar como él, yo te voy a proveer. Y dice GC que metió su mano en su pantalón y sacó un montón de billetes que Dios había provisto. Usted podrá decir: eso como que suena muy falso, ¿verdad? Mano, cuando tú te atreves a vivir para Dios, ves eso y más. Cuando tú le dices sí a Dios, Dios se encarga de proveer, porque Él es fiel a su promesa. Señor, pero no me alcanza para ir a San Antonio. Muchas veces el otro carro, el negro, el que era como un huevito, ese carro era legendario, de veras, Ese carro anduvo hasta con una llanta de macetero de la hermana. Ese carro a veces llegaba con 100 pesos de gasolina y se iba con 100 pesos de gasolina. Yo me asombraba, eso era un milagro de Dios. Porque allá en Veracruz sí se me acababa, pero cuando venía para acá no se acababa. Y yo decía: ¿cómo puede ser posible que este carro allá? Yo sé que la carretera quizás si uno maneja bien no gasta tanto, pero yo me sorprendía de verdad. Porque Dios te provee. Cuando tú lo pones en primer lugar, Él te provee. Cuando tú no pones un límite en tu corazón. Cuando tú le dices: Señor, va, yo voy contigo. Yo lo hago, aunque no sepa, aunque no entienda, aunque quizás no me alcance. Porque cuando tú ves lo que tú tienes, Gedeón dijo: Señor, yo creo que quizás Gedeón revisaba sus bolsillos y dijo: ay, ¿cuánto me va a costar que me entrenen para la guerra? ¿Cuánto me va a costar, verdad, ir a hacer esa batalla? Dios, ay, soy pobre y de familia numerosa, ¿verdad? No me corresponde a mí ir. Y Dios le dice a Gedeón: ve, yo voy a ir contigo y los derrotarás como si fueran un solo hombre. Cuando Dios te llama,
Él te respalda. Cuando Dios te llama, Él te provee. Cuando Dios te llama, Él te capacita. Yo le decía hace un tiempo a los hermanos, cuando usted ve a Jesús haciéndole el llamado a Simón Pedro, a Jacobo y a Juan, los cuales eran pescadores, no de hombres, eran pescadores ¿de qué? De peces. Dentro del contexto judío no era el mejor empleo que había. Era la gente más marginada que existía en su tiempo. Eran los empleos menos remunerados y las personas menos capaces para predicar la palabra eran ellos. Había gente más preparada. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, los escribas. Gente que se preparaba desde pequeño, desde que cumplía la edad que creo que era 13, 14 años para los judíos. Desde ese tiempo ellos estaban preparando para ser maestros de la ley. Pero adivina quién llama a Jesús. A los menos capaces, a los que parecían más insignificantes, porque la palabra de Dios dice que de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Yo me imagino a Dios diciendo, mira, el que tú decías que no sirvió para nada, el que decía que era pobre, mira, el que decía que era pequeño. Y Dios, yo me imagino a Dios mostrándole a otros, mira, el que decía que era tartamudo, lo que pudo hacer. Porque cuando tú pones algo en las manos de Dios, Él lo hace grande. Pero por eso yo decía, Señor, ¿de qué quieres hablarle a la iglesia? Y Dios me dijo, diles que quiten toda cobardía de su corazón. Que si Dios les dice, vayan a predicar, vayan y prediquen. Y que si en algún momento Dios los exporta aquí, porque a veces podemos decir, no, pues ya está muy grande, la hermana tal, ¿verdad? No voy a decir nombre, ¿verdad? La hermana tal ya está muy grande, ya que Dios puede hacer. No te pongas límites. 80 años tenía Moisés. ¿Qué tal si Dios te saca de San Antonio y te lleva a predicar a otro lugar? Porque Dios puede. Pero a veces nosotros le decimos, Señor, ¿será que puedas conmigo? Mira, una de las cosas que yo también quiero comentarte, porque voy a leerte otros 2 versículos más. Voy a leer otros versículos, 2 versículos más. Ahorita los leo. Pero una de las cosas que yo también decía, Señor, ¿y qué les voy a enseñar? Me mandas a hacer iglesia, me mandas a predicar la palabra. ¿Y qué les enseño? Por eso usted me verá improvisando muchas veces, porque yo no tuve una escuela donde me dijeron, usted vaya y primero explíqueles la primera lección del libro de Génesis, y luego el segundo, y luego el tercero. No. Los pastores, la mayoría, y no debe ser así, pero pues así sucede. Y de hecho ahora, Dios mediante, para el próximo año, si el Señor me lo permite, me voy a meter a estudiar un instituto bíblico para hacerlo mejor, porque para Dios hay que buscar siempre hacer lo mejor de lo mejor. Pero cuando yo comencé, usted me veía quizás más chico. Yo estoy chico todavía, tengo 26 años. Voy a cumplir 27 el 25 de noviembre. Yo llegué de 20 años acá. Estaba bien chavo, ¿verdad? Pero Dios me decía lo que tenía que decir, ¿sí? Dios ponía en mí las palabras. Dios ponía en mí lo que tenía que hablar. Y si en algún momento yo decía, ay Dios, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo? Y Dios me dice, de lo que andas leyendo, de eso habla. Y Dios es el que te direcciona cuando tú tienes un corazón dispuesto. Cuando tú tienes un corazón dispuesto a Dios. Dios está buscando corazones dispuestos. Otro ejemplo, y con esto ya voy culminando, es Mateo capítulo 26, versículo 34. Mateo capítulo 26, versículo 34. Mateo 26, 34. Justamente hay allá en Veracruz un varón hay 2, que yo conocí poco, los veía cuando andaban en el mundo, pero ahora, hermanos, Mateo capítulo 26, versículo 34, ahora que yo los veo, o sea, es una cosa increíble lo que Dios ha hecho en sus vidas. Gente que se drogaba. Yo no llegué a eso y digo, Mateo 26, 34. Así es. Mateo 26, 34. A ver. Espérame, creo que me equivoqué. Creo que sí, yo soy el que ando equivocado porque ahí no dice lo que yo quería que dijera. Permítame, entonces 27, 34. Lo que yo quiero leer es desde los... aquí lo tengo escrito, pero tengo aquí un palito, espérenme. Ahorita se los doy exactamente. Mientras voy comentándoles esto.
Mateo 11:12. Y no, sí, por ahí tengo que leer algo de Pedro, pero bueno, vamos a Mateo 11:12 primero. Bueno, yo veía a estos varones, les comento de rápido, y estos muchachos de verdad que eran otra cosa, eran bien tremendos. Y cuando yo vi que Dios los cambió, dije, wow, realmente Dios cumple su palabra. De los que usted pensaba que eran los menos indicados para predicar, de los que eran más malandros, más groseros, más desordenados, más tremendos en su vida, hoy uno de ellos es pastor. Y de verdad lo que Dios hace, hermanos, es maravilloso. Cuando tú dispones tu corazón, es maravilloso. Hay por ahí también un testimonio de un varón, no recuerdo su nombre, que él dice que él se dedicaba a la prostitución. Es un morenito, es de República Dominicana, y luego le invitan a predicar ahí con Harrigan. Ese varón tiene un testimonio poderosísimo. No, es otro, no recuerdo bien su nombre. Tiene un nombre un poco complejo, no lo recuerdo ahora. Pero para cuando tú te dispones, cuando tú te dispones a buscar a Dios, Él puede hacer algo grande en tu vida. Cuando tú pones tu corazón para Dios, Él puede hacer algo grande en tu vida. Dice en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Su versión me gusta, dice, los valientes lo arrebatan. Miren, esta carrera no se trata de gente perfecta. Esta carrera no se trata de gente preparada. Y no digo que no hay que prepararse, ojo, yo no estoy incitando a la no preparación. Pero de lo que Jesús está hablando, le está diciendo, este reino se trata de gente valiente. Y la palabra valiente y cobarde son opuestas, ¿cierto? El Apocalipsis que leímos, el primer versículo dijo, los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y Jesús le está diciendo, pero ¿sabes quiénes sí? Los valientes. ¿Sabes quiénes sí van a hacer cosas grandes en mí? La gente valiente. La gente dispuesta. La gente que me dice sí, yo voy por ti, Dios. Luego vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Yo lo escribí aquí en un palito y lo puse en mi Biblia. ¿Cómo se llama? Batelenguas, ¿no? Sí, se lo quité a mi esposa, no sé para qué lo tenía. Ya yo lo... ¿De Timoteo? 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Y ya lo puse ahí como separador de mi Biblia. Y aunque no separa mucho porque mi Biblia está muy grande, pues al menos aquí lo tengo para recordar estos versículos. 1:7, perdón. Ajá. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Amén. ¿Sí? Alguien que quiera leerlo, si ya lo encontró, quien quiera puede leerlo, ¿eh? 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura. Y de cordura, bien. Su versión es la Reina Valera contemporánea, me parece, ¿no? ¿Sí? Dominio propio, ¿cierto? Sí. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, ¿sí? Dice así, porque no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? Fíjese cómo el apóstol Pablo detectó que la iglesia en algún momento, estaba cartas para Timoteo, claramente, pero Dios le está diciendo al apóstol Pablo, Dios, el Dios del cielo, no nos dio un espíritu de cobardía. Y hay veces, muchas veces, que nosotros le damos permisividad, le damos chance, le damos entrada al enemigo para traer ¿qué? Para traer cobardía a nuestro corazón. Para traer cobardía. Y Dios le está diciendo al apóstol, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero me gusta cómo el apóstol Pablo está diciendo, no es cobardía lo que yo les he dado, dice Dios a través de la vida del apóstol Pablo. No es cobardía lo que yo les he dado. Lo que Dios les dio a la iglesia, ¿qué fue? Poder. Y lo que Dios le dijo a los discípulos, les dijo, pero recibiréis poder. Cuando haya venido ¿quién? El Espíritu Santo sobre vosotros. Hermanos, el deseo de Dios
no es que vivamos una vida cobarde, sino una vida valiente. Porque dice la palabra de Dios que los valientes arrebatan, lo que leíamos en Mateo, los valientes, ¿qué pasa? Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Dios está buscando gente valiente. En la versión La Reina Valera 1960 no dice valiente. ¿Sabe cómo dice? ¿Cómo dice? Dice violento, ¿no? ¿Por qué cree que dice violento? Y decía un pastor, esto no quiere decir que usted se va a pelear con la gente. No, habla de una violencia espiritual. Habla de que usted y yo, decía el apóstol Pablo, vestidos de toda la armadura de Dios para que poder resistir las acechanzas de Satanás. Hermanos, esta carrera se trata de gente valiente, de gente que se atreve a decirle sí a Dios. Por eso hay gente que usted va a ver que comienza en el evangelio, pero que después de un rato se va. ¿Por qué? Porque dejó de ser valiente en Dios, porque le importó la crítica, lo que la gente pensaba, porque le empezó a importar lo que la gente opinaba de ellos, porque empezó a ver los errores del pastor, de las hermanas, de los hermanos, y dejó de ver a Cristo. Por eso esta carrera no es de la gente que más años tiene, no es de la gente que más sabe, es de la gente que es más dispuesta a ser valiente en Dios. No cobardes, gente valiente, gente valiente. Y quiero leer Primera de Corintios, capítulo 1. ¿Sí? Corintios está después de Romanos, Juan, Hechos, Romanos y Corintios después. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 27 al 31. Amén. Vamos a esperar a nuestros hermanos porque este es el último versículo y lo quiero leer con todos ustedes juntos. Así que los espero a que lo encuentren. Primera de Corintios 1, 27 al 31. Y todavía tenía... No, sí, ya lo leí. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27 al 31. Ya lo cité hace rato, pero ahora lo leo bíblicamente para que usted lo pueda tener ahí guardado. Si usted quiere anotarlo. Primera de Corintios, niños. Hey, niños, no corran aquí, Bien, porfa. Sí, Primera de Corintios capítulo 1, versículo del 27 al 31. Dice así: sino de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Versículo 29 también: a fin de que nadie se jacte en su presencia y diga, eso no lo dice ahí, pero yo digo, y diga, a mí me llamó Dios por ser muy inteligente. A mí me llamó Dios por tener mucha preparación, por tener mucho dinero. A mí me llamó Dios porque yo soy hijo del pastor, hijo de la pastora. No. Dios escoge de lo vil y menospreciado. Yo sin Dios antes no era nadie. Una vida de pecado, una vida de malos pensamientos, de malas acciones, de desobediencia, de odio, de rencor. Pero Dios en su gracia decidió escogerme. Como Dios en su gracia decidió escogerles a cada uno de ustedes. Y Dios tiene buenos planes para su vida. Dios dice su palabra, por ahí lo buscaré más adelante. Dice un versículo en la Biblia: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Él ha preparado para los que le aman. Hermanos, esto no habla solo del cielo, habla de aquí en la tierra. Yo nunca imaginé hacer lo que hoy hago. Nunca pensé, ¿verdad?, que el Señor me mandaría aquí a predicar. Aunque de niño
Yo pensaba que le hablaba al espejo, ¿verdad? Le predicaba a las cosas que estaban frente a él. Yo no sabía lo que el Señor iba a hacer en mi vida en un futuro. Pero lo que Dios quiere hacer en tu vida es algo grande. Y Satanás va a querer meter cobardía en tu corazón para que tú no estés dispuesto a dar el siguiente paso. Pero yo quiero decir una cosa, que el día que el Señor te diga, ve y predica a tal lugar, tú tengas la osadía, tú tengas el valor, tú tengas la disposición de ir a hacerlo, porque el Señor irá contigo donde quiera que vayas. ¿Amén? Vamos a ponernos en oración, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Dios va a hacer algo grande en sus vidas. Ya lo está haciendo. Y Dios va a seguir haciendo cosas grandes y maravillosas. Solo quiere gente dispuesta a decirle, sí Dios, yo quiero hacerlo por ti, yo quiero ir por ti. Padre, en esta hora estamos aquí, Jesús, creyendo que tú nos has llamado. Sabemos, Dios, que tú tienes un plan para cada una de mis hermanas y mis hermanos que están aquí presentes. Señor, lo que ellos nunca han imaginado hacer, lo van a hacer. Quizás algunos de ellos, Señor, y yo cuando oro, Señor, esto, digo, Padre, no te tardes mucho, quiero verlo. Yo sé que muchos de ellos, Señor, van a ser pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, ministros en alabanza. Yo sé que algunos de ellos, Señor, los vas a llevar a otros lugares, a predicar dentro de México y fuera de México. Yo sé lo que tú tienes para ellos, Dios. Yo creo que Dios, tú estás preparando a gente en este lugar para enviarlos, Señor, a hacer iglesias, a levantar misiones, a ir a predicar a otros países, a ir a predicar a otros pueblos, a otras comunidades. Yo sé que tú lo estás haciendo, Dios. Yo sé que Satanás querrá obstaculizar a través de la cobardía que nosotros avancemos al siguiente nivel, a través del no puedo, del no sé, del soy incapaz, del soy pobre, a través de ver nuestras debilidades y no verte a ti, Señor, antes que las cosas que tenemos como debilidad. Pablo recibió una palabra a través de una circunstancia de enfermedad en la cual tú le dijiste, Pablo, en lo que tú eres débil yo me voy a perfeccionar, para que aprendas y sepas que no se trata de ti, se trata de mí, dice Dios. Que no se trata de tu capacidad intelectual, de tu preparación académica, que no se trata de tu salud, que no se trata de tu dinero, que se trata de mí, dice Dios. Y déjame decirte algo, iglesia, Dios va a hacer algo grande, maravilloso en ti. Solo quita de tu corazón la cobardía, quita de tu corazón el no puedo. Y pon en tu corazón este texto que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando hablamos este texto aplicado en tu palabra, tiene una promesa. En el Señor, en su promesa, en su camino, todo es posible. Apocalipsis dice, la puerta que Él abre, nadie la cierra, y la que Él cierra, nadie la abre. Por eso oramos, Dios, para que ahora, Dios, que estamos comenzando, Dios, en otra nueva etapa de visitación, Señor, seas tú abriendo nuevas puertas, a nuevos hogares, a nuevas familias, Señor, en el nombre de Jesús. Y oro por un proyecto, Padre, que tú has puesto en mi corazón. Permíteme traer jóvenes y adultos y hermanos de Veracruz para evangelizar esta zona. Pon en sus corazones disposición, pon en sus corazones valentía. El no ver no me alcanza, el no ver no tengo tiempo, el no ver, Señor, obstáculos, sino disposición. Porque tú estás buscando gente dispuesta, porque tú estás buscando gente entregada, gente con un corazón ardiendo por ti, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tuyo es el poder, tuyo es el imperio y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.